Ahora les voy a dejar un video de un priista que suena menos priista que Morena, de verdad, y es que es increíble. Se trata de Rubén Moreira, que habla sobre esto que aprobaron en comisiones y que se va a llevar ya al pleno para que se vote esta reforma sobre la prisión preventiva oficiosa. Le agregaron delitos. Y de verdad que hasta choca, ¿no? Que suene más coherente, más lógico un priista que la propia organización delictiva de la secta. Esto que hoy aplauden los adoctrinaditos vicariantes y todos los paleros de la secta, pues van a ser los primeros en padecerlo cuando se empiece a aplicar, pese a que hay una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que México abandone esta práctica arcaica de la prisión preventiva oficiosa, que viola todos los derechos humanos, que va contra la presunción de inocencia. Pese a eso, en México lo queremos sostener por una mentira, porque López dice que de aplicarse la resolución de la Corte Interamericana quedarían libres decenas de miles de delincuentes. Eso es falso, completamente falso, porque existe otra figura que bien pueden utilizar los jueces que se llama prisión preventiva justificada. Pero miren más o menos de qué va el asunto. Y se aprueban ampliar catálogo de delitos con prisión automática y obligar a jueces a ordenarla. Esto es grave. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la reforma constitucional propuesta por López, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con votos de la secta y sus aliados, se añadieron delitos al artículo 19 constitucional: extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando, actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Además, una modificación impulsada por el diputado, el sátrapa Leonel Godoy, corrupto, obliga a los jueces a ordenar prisión automática en dichos delitos, además de los mencionados en el artículo 19 constitucional. Y aquí está toda la lista, ¿no? Abuso sexual contra menores, violencia sexual contra menores, violación, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, robo de casa-habitación, robo de transporte de carga, uso de programas sociales. Toda la secta se iría a prisión preventiva oficiosa. Enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana. Las fiscalías están bien contentas con estos delitos, claro. Se pretende crear con esto una falsa sensación de que en México se hace justicia. Se les olvida que según la propia Constitución, nadie es culpable hasta que no sea declarado así por un juez. Esto que se aplica en los países donde la ley sí es la ley, donde hay justicia, pues parece que nosotros no queremos. Y fíjense, esta organización, México Unido contra la Delincuencia, hizo un análisis del dictamen y es bastante chistoso porque en sus conclusiones, pues parece que estamos hablando de los tiempos del otro PRI, del PRI de antes, no del PRI de Morena. Fíjense las conclusiones. De aprobarse este dictamen, esta sería la tercera ocasión en la que se añaden delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa dentro de la Constitución. En 2008, durante la administración del genocida, se incluyeron los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Por otro lado, en 2019, durante el sexenio del Anélido, se incorporó el resto de los delitos que actualmente contiene el artículo 19 constitucional. A partir de la lógica punitivista, los impulsores de la prisión preventiva oficiosa sostienen que esta es una figura necesaria para reducir la impunidad y así mejorar los niveles de seguridad. No obstante, no existe evidencia de que este tipo de herramientas tengan alguna especie de beneficio en materia de seguridad. O sea, los datos demuestran que por más prisión preventiva oficiosa que haya, no necesariamente hay disminución en la violencia, en la inseguridad. Pero ellos dicen que sí. Por otro lado, lo que sí está acreditado es la manera en la que la prisión preventiva oficiosa, al ser generalmente utilizada como una pena anticipada,
vulnera derechos humanos, afecta desproporcionadamente a grupos histórica y sistematizadamente discriminados, impide el desarrollo de las capacidades de investigación y litigio de las fiscalías y genera múltiples graves injusticias en todo el territorio nacional. A continuación dice, se enlistan los derechos vulnerados por la prisión preventiva oficiosa. Libertad personal. Nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales de todo procedimiento. Artículo 14 constitucional. Como la mayoría de los derechos humanos, la libertad personal puede ser limitada en determinadas ocasiones y modalidades, como es la prisión preventiva, pero esos límites no pueden ser absolutos ni irrestrictos, sino excepcionales y aplicados en las circunstancias más extraordinarias y graves. Presunción de inocencia. Una persona es inocente hasta que su plena responsabilidad sea demostrada a través de una sentencia firme. La presunción de inocencia implica que todas las personas imputadas por regla general deben seguir un proceso en libertad, de manera que la excepción sea la prisión preventiva para casos determinados, justificados y razonables. Por eso existe la prisión preventiva justificada. Deber de motivación exhaustiva. Las personas juzgadoras se encuentran obligadas a decidir las controversias considerando todos y cada uno de los argumentos de las partes. Para atender dicho deber, los jueces deben exponer en sus resoluciones las razones jurídicas y los motivos considerados para el dictado, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad, candado contra la arbitrariedad. Esto es muy importante, los adoctrinaditos vicariantes no lo entenderán. Pero esta medida aplica que te detengan en la calle porque a lo mejor robaron un banco en el otro extremo de la ciudad y a lo mejor los del atraco están aliados con la policía que se hizo pendeja y se fue para el lado donde estabas tú. Y entonces dicen, no puta, pues tenemos que presentar a alguien porque si no van a decir que somos unos incompetentes. Y no somos, diría la policía. Y te ven caminando por la calle y te pepenan y te llevan. Y como el delito es grave, te dejan en la cárcel 14 años, 20 años, sin juicio, porque pues estás imputado por el delito de asalto al banco. ¿Pruebas? No, ninguna. ¿Te pudieron demostrar el delito? No. Lo van a padecer quienes aplauden esto. De verdad es una barbaridad lo que están aprobando los de la secta. Les digo, parecen más del PRI que el propio PRI. Control judicial preventivo de las medidas cautelares. Obligación de que exista revisión judicial de aquellos actos que se generan en el marco de un procedimiento penal y que de manera especial repercuten en los derechos humanos. Los jueces de control deben resolver sobre las medidas cautelares, mecanismo para la eliminación de la indefensión en la que pudiera encontrarse una persona ante el poder coercitivo del Estado, garantía del principio de igualdad procesal. Se impiden las decisiones unilaterales siendo necesario el debate y un árbitro que imponga límites a las pretensiones de las partes. Las medidas cautelares son resoluciones judiciales encaminadas a asegurar la presencia del imputado en el juicio, para que no se pele, o la protección de las víctimas. Por ejemplo, hay prisión preventiva justificada, que no oficiosa. Si llega, fíjense, le gusta mucho a los machurrines, que se llegaran a dar casos, sí, yo creo que un porcentaje menor. Hagan de cuenta que ustedes están casados, se pelean con su esposa, ustedes tienen hijos. Y de repente llega la esposa porque se están peleando la custodia de los hijos y a ustedes los acusan de violencia doméstica, que ustedes están violentando a su esposa durante el proceso de separación y que además dice la esposa que ustedes se quieren llevar a los niños. Y entonces el juez dice, pues hay que aplicarle prisión preventiva oficiosa. Órale, pa'l bote, ahí se queda. Oigan, ¿y qué tal si no es cierto? Ahí aplica la prisión preventiva justificada si hay pruebas. Sí, porque no le vaya a hacer daño a la señora o a los niños. Pero que de oficio te metan a la cárcel sin prueba, está muy pesado. Las medidas cautelares son resoluciones judiciales encaminadas a asegurar la presencia del imputado en el juicio para que no te peles, o la protección de las víctimas y testigos, la esposa y los niños. Prisión preventiva, arresto domiciliario, ir a firmar cada cierto día con la autoridad, brazalete electrónico, entre otras. Por esta razón,
La aplicación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es el afianzamiento de un estado de cosas evidentemente incompatible con los derechos humanos y con las características de un régimen democrático. La seguridad y los derechos humanos no son incompatibles, sino que deben operar de forma complementaria. Está bien grueso lo que van a hacer, de verdad, está bien grueso. Con engaños, como siempre lo ha hecho la secta, no van a liberar a 60, 70 mil personas si se acata la sentencia de la Corte Interamericana. Eso es falso. Habrá gente a la que se le haya probado el delito grave que cometió o por el que esté imputado, que haya pruebas suficientes, y entonces el juez tiene la herramienta de la prisión preventiva justificada. Por ejemplo, le puso una bomba a los soldados en Michoacán. Bote, güey. No puedes irte a la calle, eres un peligro. Pero de que te pepenen, y vaya, hay pruebas porque estás grabado en un video, por ejemplo. O los guachos te detuvieron con las manos en la masa. Órale, bote, directito. Prisión preventiva justificada, eres un peligro. Pero luego que te pepenen a ti, digan, ¿de dónde eres? De Michoacán. Ah, pues eres de los que le puso las bombas a los soldados, estas minas. No, yo ni siquiera estaba, vengo llegando del norte. Bote, güey. Ese es el problema. De verdad que aplaudir esta barbaridad es ser más priistas que el mismo PRI. Por eso insistimos, el PRIAN está en la secta. Son igualitos. Hasta suena ridículo que el propio Moreira tenga un poco más de coherencia que lo que está proponiendo el anélido de la presidencia. Y lo van a aprobar, no porque tengan razón, sino porque tienen una mayoría que consiguieron a base de la compra de votos. Para decir que alguien cometió un delito hay que probarlo. Lo que normalmente pasa es que te investigan, se te acusa y después te juzgan, y si eres culpable te imponen una pena. Aquí lo que pasa es que la acusación la hacen un juicio sumario y le imponen una pena mientras se le investiga. Es una cosa pues totalmente violatoria de derechos humanos e inclusive pues razonablemente pues injusta, sumamente injusta. ¿Qué es esta figura, compañeras y compañeros? Populismo punitivo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que se quiere crear una falsa sensación de combate a la inseguridad que no se está haciendo y que se puede hacer si justo se hacen las modificaciones pertinentes, reformar fiscalías, reformar el sistema penitenciario y muchas otras cosas de las que hemos hablado. Buscamos los mecanismos para combatir la impunidad y la injusticia. Buscamos lo que el pueblo de México quiere, que es justicia, paz y seguridad, que no haya delincuentes en la calle, pero también que no haya inocentes en las cárceles. Que guste la narrativa de que eso implicaría liberar a 60,000 personas, y eso es falso. Eso es falso. Y con eso se trata de alarmar a la gente. La prisión preventiva tendría que ser justificada, y eso parte de la peligrosidad de una persona, de la posibilidad de que se evada de la justicia, del daño que ocasiona a la sociedad, pero no parte de un decreto, hombre. Entonces el mundo va para un lado y nosotros para el otro. Creo que todos estos delitos, yo voy a referirme allá a la extorsión, pues merecen ser castigados, pero dudo que la prisión preventiva oficiosa lo solucione. Hoy por la mañana, en uno de estos telediarios, escuchaba yo a una persona en el estado de Michoacán que señalaba con nombres y apellidos las personas que estaban extorsionando al resto. Es más, el limón trae ya 4 pesos por kilo de narcoinflación. Bueno, el tema no es vamos a darle prisión preventiva oficiosa, no, el tema es que los vayan y los pesquen, que además se deben dedicar a muchas otras cosas y no solo la extorsión. Yo llamaría, y lo hago con todo respeto, a que reflexionáramos este tema, porque no solamente estamos contraviniendo la reforma de 2010-2011, sino el nuevo sistema de justicia penal, que en teoría, siendo adversarial, pues da la oportunidad de que se pondere en mayor medida la presunción de inocencia. Yo escuché hace unos días, y lo digo con mucho respeto, a la señora Rosa Isela, en la foro que se organizó en Sinaloa, que aparte aprovecho para felicitar a Juan Ramiro y a Nacho Mier por la organización. Fue un buen foro, una buena convocatoria, un buen debate. Pero la secretaria decía, es que el juez soltó a un delincuente. Yo diría que eso no es una posición para el Estado mexicano. Si alguien es liberado o no es sujeto a un proceso, pues tiene 2 cosas. O era inocente o no le demostraron
que era un probable responsable, pero no le puede decir, soltaron a un delincuente. Le digo a la mayoría, habrá mucho tiempo para debatirlo allá en el Pleno, pero reflexionemos eso. Vamos a llenar este artículo constitucional un día con todo el catálogo de tipos delictivos, así como va. Entonces, ¿para qué queremos un nuevo sistema de justicia penal, adversarial, garantista? ¿Para qué lo queremos? Y esa es la pregunta. ¿Para qué lo queremos si estamos haciendo todo lo contrario? Y le estamos dando al traste a la reforma de 2010-2011 porque ya no queremos control de convencionalidad. Tenemos un mandato de la Corte Interamericana para sacar de nuestra legislación la prisión preventiva oficiosa. Termino diciendo, eso no implica soltar a las personas, implica que el juzgador, el procurador y el defensor pues hagan una dialéctica y determinen si merece tener prisión preventiva o no. El círculo total de la justicia, hay que recordarlo, empieza con el policía y termina con el que ejecuta la pena. No le metamos en medio cosas que no nos van a llevar y que van a ser peligrosas para un sistema democrático.